Vamos a recibir ahora al doctor Julio Moisesovic, que es médico psiquiatra. Tema: ataques de pánico, miedos y fobias. Ya lo recibimos al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Siéntese, doctor. Pero ¿cómo lo quieren sus pacientes, doctor? No sabe la cantidad de llamados, mensajes, impresionante, ¿eh? Bueno. ¿Y qué son las fobias, doctor? ¿Por qué se ha dedicado a esto? ¿Psiquiatra usted? No, yo soy psiquiatra. Claro. Soy presidente de la Fundación de Docencia e Investigación Psicofarmacológica y me dedico en general a todos los trastornos psiquiátricos. Lo que pasa es que hace muchos años que estoy trabajando en el tema de pánico, el tema de fobias, y de alguna manera... gracias. Póngase cómodo, ¿eh? Sí. Gracias. Traje un libro. Me trajo un libro, muchas gracias. Psicofarmacología, psicodinámica 3, nuevos enfoques clínicos terapéuticos. Esto en vacaciones, hay que leerlo, pero lo voy a leer, le prometo. ¿Por qué lo marco acá? Porque hay un capítulo específicamente de pánico que se viene publicando en el año 1982. Ajá. Y define el pánico bastante... Ahí lo tiene marcado, pánico, dice, tratamiento psicofarmacológico del desorden de pánico. ¿Y qué es el pánico? El pánico es primero de todo es una gran angustia. ¡Qué horror! Una gran angustia, Sí. Una gran angustia que se caracteriza fundamentalmente por un miedo, una aprehensión a lo desconocido. Esa aprehensión a lo desconocido, a diferencia de la angustia o de la ansiedad común, se traduce en síntomas físicos que son muy molestos. Fundamentalmente la taquicardia, la falta de respiración, el famoso bolo histérico, ¿no es cierto? Dificultad para tragar. Sí. Pero se siente morir el paciente, ¿no? Lo más importante es que tiene la sensación de morir, la sensación de volverse loco y la sensación de que esa personalidad no corresponde con la de él. Pero no pierde nunca, ¿no? El sentido. No, al contrario, nos puede ocurrir a cualquiera, estamos todos incluidos, que nos puede ocurrir. Es decir, es una sensibilidad muy especial a ese tipo de angustia, tiene su... ¿No es neurovegetativo eso? Se traduce neurovegetativamente. Porque, ¿sería una distonía neurovegetativa? Antiguamente se llamaba así. Se llamaba así, se hacía cura de sueño, ¿no? Sí, pero eso ya hoy está pasado de moda. Está pasado de moda porque, se trata fundamentalmente, primero en el ataque más agudo, es necesario recurrir al tratamiento psicofarmacológico y lógicamente complementario con las psicoterapias y los grupos de ayuda y de autoayuda. Porque no solamente es el tratamiento en sí mismo, sino todo lo que se puede hacer grupalmente. ¿Y por qué se da más en las mujeres que en los hombres? Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero es interesante en tal caso que la historia, no sé si mitológicamente, Pan, el Pan deriva de un dios mitológico, que era muy feo. Era tan feo que tenía patas de cabra, muy velludo, muy negro. Entonces la mamá, porque era tan feo, lo abandonó. Y al abandonarlo, Hermes, que era el papá, dios del Olimpo, decide llevarlo con él. Pero antes el chico se escondió en las grutas y era muy dormilón. Tan dormilón era que cuando venían a despertarlo gritaba terriblemente y todo el mundo se utilizaba los pelos. Por eso se llama pánico del dios Pan. Pánico, qué curioso, sí. Este chico muy feo que finalmente consigue una ninfa casándose con vellos blancos, limpios, tenía vellos negros, y así retorna para, la mitología está como una especie de bufón, digamos, que hace reír y hace divertir, así que interesante. Se relaciona bastante, digamos, con la situación. ¿Tú sufrís de pánico también? No actualmente. No actualmente. La primera ataque de pánico, no. Sí, seguro. Y esto me parece que es muy importante decirlo una y mil veces, se cura. ¿Ibas a decir mi primer ataque de pánico? Claro, mi primer ataque de pánico lo experimenté a los 18 años. Al mes tuve la suerte de conocer al doctor. A raíz de la... Pero usted le ha salvado la vida a una cantidad de gente, doctor Moisesovic. Yo conozco varios, sí, pacientes suyos. ¿Y entonces qué pasó? Y bueno, la situación fue así. Yo estaba trabajando en un comercio de mi mamá, estaba haciendo una tarjeta de crédito y un crédito, las dos cosas al mismo tiempo. De repente tuve un olvido. Destaco esto porque
en lo que yo vengo comprobando en mi clínica con los pacientes, muchas veces el ataque de pánico se desata, se gatilla por primera vez frente a una metida de pata. Ajá. Cuando uno comprueba allí que no es perfecto o que algo puede fallar, no sé, es una hipótesis a poner a prueba, digamos. Y bueno, y de repente empecé a sentir que el piso se hundía, sentía una sensación de no reconocerme a mí misma. Se me cruzó por la cabeza la idea de que me iba a morir, y estaba convencidísima. ¿Tenías ausencias también? No, en ningún momento perdí el conocimiento, no. En el momento, los que me rodeaban pensaron que era una hipotensión, que me había bajado la presión, y me traían azúcar, galletitas, pero a mí me había quedado la idea de tengo miedo a morirme. ¿Estuviste mucho tiempo sin salir? Sí, estuve mucho tiempo sin salir, incluso si salía tenía que salir acompañada de algún familiar. ¿Esto requiere internación, doctor? No requiere internación, porque son tratamientos que se pueden dar perfectamente en forma ambulatoria. Al revés, yo diría de que cuando hay inexperiencia, la crisis de pánico semeja de tal magnitud, de tal gravedad, por la angustia, por la sensación de muerte, que a veces se interna clínicamente a estos pacientes, que es un gran error. Es un error. Es un error internarlos porque la situación fóbica se acentúa, porque en general se piensa de que para llegar a la fobia, que es lo que sostiene fundamentalmente la escuela americana, es necesario padecer de pánico. Es decir, se necesita ser sensible a todas estas situaciones, es decir, hay una sensibilidad biológica y una sensibilidad psicológica hasta llegar a las fobias. Por eso es un error la internación, sino que al contrario, hay que pasar la crisis aguda, generalmente hoy en día se lo hace con medicación, con tratamiento psicofarmacológico, y lógicamente una vez que pasa esa gran crisis psicosomática, somática, vegetativa, es decir, el tratamiento indicado es la psicoterapia. Es lo que yo comentaba al principio, una distonía. La distonía neurovegetativa antiguamente se llamaba así, a trastornos psicosomáticos que dependían de determinadas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, fundamentalmente de tipo adrenalínico. Cuando uno frena de golpe en una esquina, el corazón empieza a latir más fuerte. Pero si uno es muy sensible, esa adrenalina, es decir, la situación sigue existiendo. Entonces uno piensa de que el terror o el temor a algo, y puede ser interno, no hace falta que sea una situación externa, puede ser alguna situación de que psicológicamente en el mundo interno de uno le tenga mucho temor. ¿No se puede confundir con histeria, doctor? Antiguamente, digamos, la histeria, la clásica histeria es esa histeria de que se somatiza y empiezan a temblar convulsiones, ese tipo de cosas. Son trastornos, digamos, en el cuerpo. Es decir, pasamos de los trastornos del cuerpo de aquellas épocas, de esas, entre comillas, histerias, a los trastornos hoy en día psíquicos y somáticos, que son estos. Del alma sería. En realidad de las emociones, y no es casualidad, ¿no es cierto? Si uno quiere ser un poquitito más duro en las estadísticas, es importante que cada uno de nosotros podríamos tener la impresión de a qué se debe. Pero los americanos hicieron estadísticas muy serias, donde le preguntaron a todos los que tuvieron ansiedad qué es lo que les pasó el último año, y lo hicieron con un puntaje en poblaciones muy grandes. Y llamativamente, los 3 primeros puntos que la gente dice que realmente estuvo muy ansioso y se desadaptó fueron trastornos emocionales. En primer lugar, la muerte del cónyuge. En segundo lugar, el divorcio. En tercer y cuarto lugar, muerte de un familiar muy querido y situaciones legales. Y después, muy allá al fondo, aparece cambio de vivienda, cambio de trabajo. Porque la mudanza era muy determinante. En general la gente dice, no, la mudanza. Sin embargo, para este estudio serio, es decir, los primeros niveles de los cuales despierta una desadaptación son los trastornos emocionales. La pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido, o fundamentalmente... un gran amor también, ¿no? Sí, en primer lugar está los trastornos de pareja. En primer lugar. Para los americanos, voy a hacer la estadística. ¿El divorcio también? Sí, también. Divorcio, claro. Y los chicos sufren de ataque de pánico, y cada vez es más frecuente, eso lo detectan fundamentalmente las maestras y los directores de las escuelas, por una sencilla razón.
los padres somos cada vez más exigentes y ese es un cuidado que hay que tener. Entonces el chico no puede afrontar determinadas situaciones en las cuales se le exige saber 2 o 3 idiomas, se le exige ir a piano, se le exige ir a tenis, se le exige un montón, o se le exige que el chiquito que a lo mejor no puede pasar de grado, se le exige que pase. A lo mejor lo más conveniente es que vuelva a ser el mismo grado. Es decir, pero esa es una exigencia de los padres. Entonces los chicos entran en el pánico que generalmente en los chicos consiste en alteraciones de la conducta escolar y por supuesto eso hay que tratarlo en forma urgente porque si no después a través del tiempo lo que pasa con esos chicos es que van a tener situaciones fóbicas y panicosas. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con trastornos escolares. Dificultad, no quieren ir a la escuela, o son reacios a estudiar, o son o se los ve muy ensimismados, no aceptan de alguna manera estar en contacto con otros chicos, o por ahí tienen accesos de llanto violento sin explicación. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto. Chao, Andrea. Chao, Mirta.